¿Cómo Dios quiere que vivamos? Creo que todos entendemos que Dios quiere que vivamos con su plenitud. Dios quiere que vivamos en paz, quiere que vivamos en gozo y sobre todo Dios quiere que vivamos en amor. ¿Quiere Dios que vivamos endeudados, Cornelia? No. ¿Quiere Dios, quieres tú, Karina, vivir endeudada? No. Entonces, escuchen, si Dios no quiere que vivamos endeudados y nosotros no queremos vivir endeudados, ¿qué tenemos que hacer con Dios? Hacer un equipo para no vivir en deuda. La semana pasada hablamos sobre deudas. Hoy vamos a hablar del tema sin deudas. Lo hermoso de la palabra es que Dios nos presenta el pecado, Dios nos presenta el problema, pero algo precioso es que nos da la solución. Y hoy vamos a ver el tema sin deuda. ¿Estamos listos para escuchar la palabra de Dios? Sí. Pues vamos a empezar. Cuando nosotros nos miramos, mírense, vean, tenemos manos, tenemos ojos. O sea, que nos demos cuenta qué tenemos, qué es lo que poseemos. Miren, mirémonos, pies, tenemos cabeza, oídos. Si nosotros nos percatamos, tenemos un cuerpo perfecto, definitivamente un cuerpo planeado por Dios, diseñado perfectamente. ¿Para qué? Para hacer muchas cosas. Tenemos las capacidades dadas por Dios para producir, para servir, para transformar, para hacer cosas en beneficio de alguien, en beneficio del prójimo. Tenemos vida y además Dios nos da el tiempo, nos da los recursos, todos los recursos que necesitamos para poder vivir bien en este planeta Tierra. Tenemos fuerza, tenemos tiempo y tenemos todo lo necesario. Sin embargo, por el mal uso que hacemos de las cosas que Dios nos da, por el desorden, por haber vivido o estar viviendo sin la dirección de Dios, hemos caído en deudas. Pero Dios hoy quiere hablar a cada uno de nosotros para que salgamos de ese hoyo profundo llamado deuda. ¿Qué necesitamos para salir de deudas? Necesitamos creer a Dios. Necesitamos obedecer a Dios. Creer a Dios es lo mismo que obedecerlo. Vamos a recordar el versículo de la semana pasada, Romanos 13, Karina, versículos 7 y 8. Romanos 13, versículos 7 y 8. 13. Romanos 13, versículos 7 y 8. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Muy bien. Esta palabra nos dice, paga, 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 paga tu deuda. ¿Recuerdas, Miguel, qué es una deuda? Una deuda es una obligación de pagar algo, o de dar algo a cambio. Perfecto. O sea, la deuda es una obligación de dar o pagar algo a alguien. Entonces nosotros debemos pagar los servicios que nos dan, debemos pagar los productos, debemos pagar los bienes que nos dan, porque es la voluntad de Dios. Y luego agrega en el versículo 8, no debas a nadie nada. Entonces, esta es una instrucción de Dios que muchos no hemos cumplido al 100% y por eso tenemos deudas. Pero Dios quiere hoy revelarnos cuál es la salida para este problema grande que es la deuda. Por lo tanto, deuda, obligación de pagar o devolver algo. Recordemos que hablamos hablando de economía,
aquí hay hoyos en la economía y estos hoyos, por acá se fuga el dinero, pero también se puede fugar el tiempo, las fuerzas, la vida misma y también la salud. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene deudas, no duerme bien. Cuando una persona tiene deudas, se preocupa de más. Cuando una persona tiene deudas, trabaja y trabaja, no tiene tiempo. Por lo tanto, las deudas nos enferman, nos roban la salud. Las deudas nos preocupan, nos roban el tiempo, nos roban la vida, nos roban las fuerzas y nos quitan las capacidades o reducen las capacidades que Dios nos da. Por eso es importante que aprendamos a alinearnos a la voluntad de Dios. Entre esos agujeros, hoyos, por donde se escapa el dinero, las fuerzas, la vida, tenemos la pereza. La pereza es la falta de ganas o la falta de motivación para hacer las cosas. ¿Es un pecado? Sí, es un pecado. Recordemos que no es un espíritu, no es un ente espiritual. La envidia. La envidia es también un pecado. De que te fijas en las bendiciones de los demás, pero no te fijas en tus bendiciones. Dios quiere que seamos agradecidos con lo que tenemos. Dios quiere que vivamos contentos con lo que tenemos. Y cuando hay envidia, normalmente vemos el resultado de algo, pero no buscamos la causa. Una persona que tiene mucha economía seguramente trabaja mucho. Entonces, la envidia es un agujero. La avaricia, que son ganancias injustas, ganancias deshonestas, perjudicando al prójimo. Eso quiere decir avaricia, amor al dinero, ganancias injustas. Por eso Dios quiere alinearnos a que trabajemos justamente las codicias necias, deseos desordenados, deseos irreflexibles, deseos egoístas. ¿Por qué? Cuando una persona no piensa en los demás y solamente piensa en sus deseos, son codicias necias que hunden al hombre en perdición. Entonces son pecados que nosotros tenemos que combatir y que tenemos que luchar contra estos pecados para que Dios pueda ayudarnos. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios, nosotros tenemos que hacer equipo con Dios y Dios promete liberarnos y lo va a hacer si nosotros decidimos alinear nuestra vida al cuidado de Dios. Me decía mi hijo, mamá, pero usted gasta mucho. Escuchen esto. Cuando lo que gastamos no es de manera egoísta, no es de manera irreflexible y no es de manera desordenada, cuando hay prioridades. Por ejemplo, venir a Maní es un gasto, cada 8 días, sí, pero no es por egoísmo. Venimos a traer la palabra y yo duermo con mi mamá. O sea, hay un objetivo que no es egoísta, tampoco es irreflexible porque es una prioridad. Y tampoco es algo que nos lleve, o sea, la consecuencia de venir a dar la palabra es edificante para mí y para los oyentes. Entonces, el invertir dinero en gasolina, en el viaje, no es una codicia necia, no es un deseo egoísta. Creo que nos ha quedado claro. Muy bien. Sabemos que las deudas son desorden y que gastamos por encima de nuestras posibilidades. Ahora bien, ¿cómo hacer para tapar estos hoyos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Saben qué? Creerle a Dios. Es un reto muy grande, porque para empezar tenemos nosotros que entender y analizar nuestra vida. Recuerden que hablamos de que, fíjate, examina tus caminos, dice el Señor, examina tus sendas. Y tenemos que hacerlo para darnos cuenta por dónde estamos en desorden. Para poder entender el tema, vamos a recordar algo impresionantemente hermoso. Y vamos a recordar en este versículo que es Mateo 17. Versículo 20.
Mateo 17, versículo 20. ¿Lo puedes leer, Miguel Ángel? Mateo 17, versículo 20. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Y nada, dice acá, en esta historia que vamos a leer un poquito más adelante, habla de un hombre que llega a Jesús y le dice, Jesús, por favor, ayuda a mi hijo. ¿Por qué? Porque digamos que estaba endemoniado el muchacho. Y le dijo Jesús, tus discípulos no pudieron hacer nada, no pudieron sanar a mi hijo. Entonces Jesús reprende a sus discípulos y les dice, generación incrédula. Jesús libera al muchacho y sus discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos liberar al muchacho? Y Jesús les contesta, por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un granito de mostaza, ustedes le dirían a este monte, muévete, y el monte se movería y todo les sería posible, o bien nada habría imposible para ustedes. Entonces vemos aquí un concepto que hemos estudiado muchas y repetidas veces, pero es necesario recordarlo siempre. ¿Por qué? Porque es necesaria la fe. La fe es necesaria para alcanzar las promesas de Dios. Dice la palabra que el que cree, todo le es posible. Si uno cree en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Vamos a recordar entonces qué es la fe. Miren, este tema ya lo vimos, hay un video que se llama Tengo mucha fe. Vamos a recordar. Hay mucha gente que tiene una fe grande, que tiene una certeza grande, que tiene una convicción grande, una confianza, una seguridad. Cree, pero la gente que no entiende la palabra de Dios piensa que mientras más grande la fe es mejor. No siempre. Aunque la fe sea muy grande, si esa fe la tiene en uno mismo, yo creo en mí. Aunque yo tenga la seguridad, yo soy mortal, yo soy limitado. ¿Me explico? El que cree en él mismo vive como quiere y vive como cree. Pero el hombre puede creer en su inteligencia, en su juventud, en su fuerza, en sus capacidades, pero eso se puede acabar, en su dinero, en su salud, todo eso se puede acabar. El hombre puede creer, puede tener mucha fe en el hombre. El hombre es mortal, el hombre es limitado. Entonces, aunque la fe sea muy grande, es una fe que no agrada a Dios. Si mi fe está en objetos, yo creo mucho en esta pulsera, yo creo mucho en el escapulario, yo creo mucho en una imagen. Por muy grande que sea tu fe, la imagen no es nada. Porque la fe, la imagen, el objeto no tiene vida, el objeto no tiene entendimiento, el objeto no tiene voluntad, el objeto no entiende, el objeto no decide. Entonces, no sirve. Si tu fe está en los astros, en el sol, en la luna, en las estrellas, es una creación. No tiene decisión y no tiene capacidades como Dios. Si crees en los ángeles son una creación y están limitados. Y los ángeles, bueno, lo hemos entendido, únicamente obedecen a Dios. ¿Qué pueden hacer estos? ¿Qué pueden hacer los objetos, las imágenes, el hombre o yo, los astros, los ángeles? ¿Qué pueden hacer por mí? El hombre y yo, muy poquito. Los objetos no pueden hacer nada por sí solos, ni lo bueno ni lo malo. ¿Estamos entendiendo?
¿Qué pueden hacer? Nada. Porque no son Dios. No tienen los atributos de Dios. Por lo tanto, aquí el tamaño de tu fe no interesa. Pero sí importa en quién tienes la fe. Ahora vamos a ver lo que la palabra quiere. Miren aquí. Aquí, vean esto. Hebreos 11:6. ¿Lo puedes leer, Karina, por favor? Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Dice la palabra claramente que si queremos agradar a Dios, debemos tenerle fe. Porque no hay otra manera de agradar a Dios. Escuchémoslo, es palabra de Dios. Los ritos, no. Los sacrificios, no. Los ayunos, no. Los desvelos, no. Las procesiones, los gremios, ninguna de esas cosas agrada a Dios. Dios quiere que le creamos. Dios quiere que confiemos en Él. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a leer otro versículo, Primera de Juan 5:10, Karina. Primera de Juan 5:10. Y tú, Miguel, busca Juan 5:24. Primera de Juan 5:10. Uh-huh. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amén. Dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Cómo se siente, cómo nos sentimos cuando alguien no nos cree? ¿Verdad que nos sentimos muy mal? ¿Cómo se siente Dios cuando no le creemos? Dice la palabra, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso y es un grave pecado. Por eso los incrédulos no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo va a entrar al cielo alguien que no le cree a Dios? Pero dígame, ¿cómo va a entrar si no le cree a Dios? Le está haciendo mentiroso a Dios. Por lo tanto, si queremos agradar a Dios, debemos creerle. Los que no tienen fe no agradan a Dios. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta fe? Porque aquí lo importante, escuchen bien, no es tanto el tamaño de tu fe. ¿Es importante la fe? Sí. ¿Es necesaria la fe? Sí. Una fe suficiente. La poca fe no agrada a Dios, como el caso de los discípulos, por vuestra poca fe. Nada de fe no agrada a Dios, pero si tu fe es como un granito de mostaza, dice la palabra, si tuvieras fe como un granito, la fe es suficiente que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque aquí es depositar tu confianza en el que todo lo puede, en el que todo lo sabe, en el invencible, en el indestructible, en el que todo lo escudriña, en el que no se enferma, en el que no se cansa. Es poner la fe en el todopoderoso, en el que es eterno. Creo que estamos entendiendo. Por lo tanto, ¿por qué debo creer a Dios? ¿Saben por qué debemos creer a Dios? Hay muchísimas razones para creer a Dios. Porque Él sostiene todo el universo. Porque Él no miente, Él habla verdad. Porque Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Porque Él nos da su aliento de vida. Porque Él nos ha sanado muchas veces. Porque Él nos ha protegido de peligros muchísimas veces. Porque Él nos ha fortalecido, nos ha sostenido. Porque Él es Dios. ¿Y por qué es Dios? Porque Él es eterno. Porque es omnisciente. Porque solo Él tiene estos atributos. Porque Él es para siempre. Porque Él es el principio. No tiene principio y no tiene fin. Porque Él nos da todas las capacidades que tenemos y que poseemos, porque Él nos da las buenas ideas,
porque Él nos da este cuerpo perfecto, porque Él nos alimenta, porque vivimos en su territorio, porque hace funcionar este cuerpo, porque Él es recto, porque Él es justo, porque Él nunca se equivoca, porque nunca se duerme, porque nunca se cansa, porque es justo. Hoy comimos, hoy nos bañamos, hoy tuvimos agua. O sea, hay razones para creer a Dios. Entonces hay una gran diferencia, ya entendimos esto, que nuestra fe debe ser depositada en el omnipotente, en el omnisciente. Y el tamaño de la fe, aunque sea poca, o sea, que sea suficiente, porque si no tienes nada de fe, no le agradas a Dios. Y si tienes poca fe, tampoco le agradas a Dios. Entonces vamos a entender un poquito sobre estos versículos de Mateo. Vamos a volver a leerlo. Ahora le voy a pedir a Karina que lo lea, por favor, Karina. Puedes leer Mateo 17, versículo del 19. A ver, vamos a leer a partir del 15, para entender toda la historia. 17, vas a leer 15 y 16. ¿Cuánto qué? Mateo 17, versículo 15 y 16. Dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. 17. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Ok, miren aquí. Este hombre tenía un hijo lunático y sus discípulos, los discípulos de Jesús, no pudieron. Entonces el Señor le dijo: Jesús, tus discípulos no han podido sanarlo. ¿Cómo les dijo Jesús a sus discípulos? Oh generación incrédula. Ahí viene. No estaban creyendo a Dios. Ahora escuchen esto. La palabra creer no solamente significa yo creo. La palabra creer significa obedecer. Significa obediencia. Creer para obedecer. Entonces los discípulos no estaban obedeciendo. Los discípulos no estaban haciendo lo que Dios quería. En el 18, Patricio, Mateo 17, 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Amén. El 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Hasta el 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Miren aquí. Jesucristo reprendió al demonio y el demonio salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Y los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos? Por vuestra poca fe. Porque si tuvieran fe como un granito de mostaza, y acá es lo interesante, queremos agradar a Dios, le tenemos que creer a Dios. Que tenemos fe, lo tenemos que mostrar con nuestro cambio de vida. Estamos hablando de deudas y Dios quiere ayudarnos a salir de las deudas. Cuando dice la palabra, si le dijeran ese monte, si tuvieran fe como un granito de mostaza, si tuvieran la fe suficiente, escúchenlo bien, es una fe suficiente, no es poca fe, la fe suficiente, ustedes le dirían a este monte: muévete, y el monte se movería. No es que nosotros vamos a mover el monte, no, hermanos. ¿Quién es el omnipotente? Dios. Es Dios quien lo va a mover. Es Dios quien va a hacer que ese monte llamado deuda, cualquier problema, por muy grande que sea, todo lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Por lo tanto, se trata de que nosotros confiemos en Dios, que obedezcamos a Dios y que creamos a Dios.
para que ese monte llamado deuda pueda ser quitado de nuestra vida. No importa qué cantidad de deuda, no importa los hoyos que tenga la economía o la vida, porque sabemos que Dios nos da todas las capacidades y Dios quiere que vivamos ordenadamente en el tiempo, en la energía, en la salud, en el dinero, en los recursos, en todo lo que nos da. Quiere que tomemos el control, quiere que tomemos orden, quiere ordenar nuestra vida. Entonces acá dice algo impresionante, esta palabra, hermosura de palabra, que Dios está haciendo una promesa aquí, que si nosotros le obedecemos, Él nos va a ayudar, que si nosotros hacemos lo que Él nos dice, Él va a hacer lo imposible, que si nosotros hacemos lo que nos corresponde, que si nosotros hacemos lo que nos toca, que si nosotros hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, que es lo posible, nosotros hacemos lo posible, Dios va a hacer lo imposible. Y luego en el versículo 21 dice, este género solo sale con ayuno y con oración. No se trata de que voy a liberar, voy a ayunar. El ayuno es una forma de vida, es ayunar del pecado. Y la oración es una oración como forma de vida, es orar sin cesar, orar en todo momento. Entonces se ve que los discípulos no estaban ayunando, no estaban luchando contra su pecado y tampoco tenían una vida de oración. Entonces, si nosotros hoy queremos dejar las deudas, si nosotros hoy queremos que Dios ordene nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra salud, nuestras capacidades, nuestras fuerzas, nuestros recursos, todo queremos que Dios ordene, es necesario que hoy entendamos esto. Es necesario que decidamos tener ese compromiso con Dios para que nuestra fe sea suficiente. Porque el grano de mostaza, si tuvieras fe, una fe suficiente, es lo que representa. Ahora, escuchen esto. No es una gran fe. Volvemos a esto. ¿De qué sirve esta fe grande si los objetos son pequeños? ¿De qué sirve una fe grande si nada de esto es Dios? De nada sirve, por mucha convicción. Pero si nuestra fe en Dios es suficiente y nuestra fe en Dios es la que agrada, Dios lo va a hacer. Y acá viene nuestro compromiso. ¿Cómo nosotros podemos tener esta fe suficiente? ¿Será que le pedimos, Señor, dame fe, dame fe? Estamos orando fe, fe, fe. ¿Es así? ¿Cómo dice la palabra? Romanos 10, 17. Léelo, Patricio. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Aquí nos dice, la fe viene por el oír, pero no oír la palabra humana, no oír la palabra de hombre, no oír cualquier doctrina, no oír doctrina de demonios, no creer en ti mismo, no decir yo puedo pagar, voy a pedir prestado. No, se trata de oír la palabra de Dios. Entonces, si tú no puedes con tu vida, no tienes tiempo, no tienes ganas, no tienes fuerzas, no tienes dinero, no tienes recursos, sientes que tu carga es muy grande, ¿qué es lo que te falta? Te falta fe, te falta oír más la palabra. Es la respuesta, hermanos. Así que aunque no veas un cambio muy, digamos, grande en tu vida, no te canses de escuchar la palabra, no te canses de congregarte, no te canses de leer, no te canses de adorar, no te canses de orar, no te canses de leer salmos, himnos, no te canses, porque la fe viene por el oír. Si nosotros hacemos esto, de escuchar la palabra y estar en la disposición de ponerla por obra, Dios va a empezar a obrar. Entonces, independientemente que tengas miedo y que no sepas cómo salir de las deudas,
haces muy bien en escuchar esta palabra. Haces muy bien en congregarte y en escudriñar y profundizar en la palabra de Dios. Ahora, hay otra cosa. Hay personas que dicen, yo no debo nada, porque solo se refieren al dinero. Pero si has prometido algo y no lo has cumplido, ya debes. Si has cobrado un trabajo y no lo has entregado, ya debes. Si cobraste por adelantado y no quieres hacer el trabajo y prefieres hacer el nuevo porque lo vas a cobrar apenas, ya debes. Si prometes un regalo y no lo has dado, ya debes. Si prometes visitar a alguien y no lo has visitado, ya debes. O sea, las promesas son deudas. Por eso la palabra dice que no prometas nada. La fe es actuar. La fe es obrar. La fe es agradar a Dios. Entonces, si nosotros hoy entendemos esta palabra, si nosotros hoy decidimos ya no seguir viviendo endeudados, atrasados, hoy podemos pedirle perdón a Dios. Podemos decirle al Señor, Señor, he vivido mal, he vivido en desorden, ayúdame por favor para que esta palabra entre y se vaya el miedo. O sea, este es un reto cristiano, por eso la vida cristiana es de actos. La vida cristiana es de decisiones, es de hacer lo que Dios nos dice. Entonces, ¿de qué se trata? De pagar. Se trata de pagar. Y para eso, de verdad que tenemos que dejar las codicias. Dios quiere que solo tengamos una deuda. ¿Cuál es esa deuda que Dios quiere? Vamos a recordarlo, Romanos 13:8, Miguel Ángel. Si no debáis a nadie nada, sino en amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mire, Dios quiere una sola deuda, amaros unos a otros. Porque Dios quiere que estemos libres para amar al prójimo. Porque Dios quiere que tengamos tiempo para amar al prójimo. Porque Dios quiere que tengamos las ganas, el esfuerzo, la energía. Porque Él nos ha dado esa capacidad de amar y nos ha dado muchos motivos para amar. Entonces, para eso tenemos nosotros que pagar nuestras deudas para ser libres y poder llevar a cabo y poder pagar esta deuda. Vamos a leer Proverbios 22:7. ¿Lo puedes leer, Karina, por favor? El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Escuchen esto. El rico se enseñorea del pobre y el que toma prestado es siervo del que presta. Un cristiano no debe estar endeudado. ¿Por qué? Porque el cristiano ya tiene un amo. Porque el cristiano ya tiene un Señor, el Señor Jesús. Y la misma palabra dice que no podemos servir a dos señores. Es imposible. No dice no debemos. No podemos servir a dos señores. Por lo tanto, si ya tenemos nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo, no nos conviene estar endeudados. ¿Por qué? Porque nos volvemos, dice acá, el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces Dios quiere que nosotros seamos libres. Dios quiere llevarnos más allá. Dios quiere que cerremos los hoyos por donde se fuga la economía, por donde se fuga el dinero, por donde se fugan las fuerzas, por donde se fuga nuestra vida misma. Eso quiere Dios. ¿Y saben qué? Nos quiere llevar más allá Dios. Vamos a leer este versículo hermoso que es Deuteronomio 15:6.
¿Nos ayudas, Karina, por favor? Deuteronomio 15:6. Dice, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Clarísima la palabra. Porque Jehová te habrá bendecido, prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Salmos 112:5. Karina. Salmos 112:5. Salmos 112:5. Dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Amén. El hombre de bien Tiene misericordia. tiene misericordia y presta. Se refiere a dar. Lucas 6, Miguel Ángel. Lucas 6, versículo 34 al 36. Lucas 6, del 34 al 36. Dice, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, pero recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también nuestro Padre es misericordioso. Amén. Entonces, hemos leído 3 versículos que dice que nosotros los creyentes debemos prestar, o sea, debemos dar prestado y no pedir prestado. ¿Por qué? Porque el dar prestado muestra la bendición de Dios. Es una bendición. Que quiere decir que Dios ha sido muy generoso con nosotros. También dar prestado es una muestra de misericordia. Es una muestra de generosidad, de gratitud y de obediencia. Pero lo interesante aquí en Lucas 6:35 es que dice que demos no esperando nada, lo cual significa es que regalemos. Por eso es importante entender esto. Dios quiere que no debamos y al contrario quiere llevarnos al otro extremo. Él nos quiere bendecir, Él nos quiere sobreabundar, Él quiere quitar ese monte que nos está estorbando de deudas. Pero ahí tenemos que ser humildes y reconocer y pedirle dirección. Y nos quiere llevar a que pasemos al otro lado. En lugar de necesitar pedir prestado, que nosotros prestemos, demos. Ahora bien, hay casos, hay excepciones. ¿Cuándo un cristiano puede prestar? En caso de una verdadera necesidad, ¿puede pedir prestado? Sí, siempre y cuando pueda pagar ese préstamo. Ante una circunstancia imprevista, ante un accidente. Y nosotros debemos, los que hemos sido bendecidos, Dios quiere que ayudemos. Dios quiere que demos. Ya se nos fue el tiempo. Entonces, ¿de qué se trata esto, hermanos? Se trata de que ya alineemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Se trata de que vivamos contentos con lo que tenemos, que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, de ser agradecidos y no ser envidiosos, de trabajar duro
honestos, esforzados, diligentes y sacar la pereza de nuestra vida, de no hacer ganancias injustas, de trabajar con rectitud, de esperar la recompensa. Si no es el tiempo, espérate, no te adelantes. Porque Dios quiere mostrar su poder en la vida de cada uno de nosotros. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a ese monte, muévete, y el monte se movería. Vamos a pedirle perdón a Dios porque tal vez no hemos creído en Él, porque no le hemos obedecido. Y vamos a entregar en sus manos esa carga tan pesada y vamos a rogarle que Él alinee, ordene nuestra vida. Vamos a orar. Miguel Ángel, por favor, haz una oración por esta palabra. Padre Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, venimos ante ti, Señor, suplicándote en el poderoso nombre de Jesús, por la palabra que se predicó el día de hoy. Te pedimos, Señor, que quede plasmada en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que la pongamos por obra, Padre. Te pedimos que nos ayudes. Te pedimos perdón por todos los errores que hemos cometido, Señor. Te pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que nos des el discernimiento para que nos demos cuenta cuando nos estamos equivocando y estamos cerrando. Y te pedimos, Padre, sabiduría para poder cambiar y corregir. Te pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que tú nos lleves a través de tu palabra para poder poner por obra, Señor. Nos ponemos en tus manos porque tuya es la gloria y la honra, Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre. Amén.